Estimados estudiantes, en esta clase vamos a revisar lo relacionado a la introducción a los circuitos trifásicos. Voy a partir cargando una fuente de alimentación, esta es la 8823, una fuente trifásica, y sobre ella voy a colocar el elemento que se va a encargar de realizar las mediciones. Mediciones del tipo corriente y voltaje. Es necesario alimentar este módulo de adquisición de datos que se parece un poco al analizador de redes que estuvimos revisando en la clase pasada. Y lo que vamos a hacer a continuación es revisar algunos detalles de del apunte que les dejé, el apunte de circuitos trifásicos que está en el aula virtual en la parte de generales. Y en esta parte habla sobre los sistemas polifásicos o circuitos trifásicos que nosotros vemos. Y aquí dice que un circuito trifásico está compuesto por circuitos monofásicos. Para ser más específico, por 3 circuitos monofásicos. Entonces nosotros vemos aquí línea 1 o fase 1, fase 2, fase 3 y todos están respecto a un neutro. Voy a partir visualizando los voltajes conectando o midiendo entre fase y neutro. Cada una de las fases por separado. Voy a ver el color. Y ahora el neutro. Y ahí estoy midiendo cada fase respecto al neutro. Por ahora no tengo ninguna carga conectada. Solamente me interesa visualizar la forma que tienen los voltajes. Voy a encender la fuente y voy a abrir primero mis aparatos de medición. En los aparatos de medición yo tengo aquí voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Voltaje 4 no estoy midiendo, por lo tanto no me va a marcar nada. Tampoco estoy midiendo las corrientes. Por lo tanto, tampoco me va a marcar nada respecto a las corrientes de acá. Ahora, si yo activara las potencias, potencia 1, potencia 2, potencia 3, tampoco me diría nada porque solamente estoy midiendo voltajes. Voy a encender esto, voy a activarlo. Y aquí tengo que el voltaje 1 es de 220 volt RMS, voltaje 2, 220, casi 220 volt RMS, igual que voltaje 3. ¿Ya? Son voltajes como los que uno mediría en un sistema monofásico convencional. Ahora pareciera ser que no son tan diferentes unos con los otros, pero en realidad sí. A nivel RMS no lo vamos a observar. Ya nos vemos, están variando ahí, pero pareciera ser que varían hasta un valor mínimo de 219,8 y no es mucha la diferencia que tiene. Pero donde sí se ve la diferencia es en el osciloscopio. Voy a activar en la entrada 1 el voltaje 1. Como yo sé que el pic del voltaje debería ser cercano a los 311 volts, voy a dejar un mínimo de 100 volts por división. Tengo aquí 1, 2, 3, 4, tengo 4 divisiones, por lo tanto, con 400 volts de resolución podría ver los 311 volts de pic sin problema. Voy a revisar enseguida el voltaje 2 y solamente voy a dejar esos dos por ahora. Al igual, 100 volts por división de resolución. Autorizo esto. Y ahí veo los primeros dos voltajes. El voltaje 1 y el voltaje 2. Claramente, los dos voltajes no están alineados. ¿Ya? Los dos voltajes no están alineados. Eso quiere decir que los dos voltajes no son iguales desde el punto de vista del ángulo que tiene cada uno de ellos. Si yo hiciera una diferencia de voltaje punto a punto, una diferencia potencial, que es lo que se mide generalmente con los instrumentos de medición, yo vería, por ejemplo,
concéntrese en la línea naranja que acabo de proyectar aquí. La curva naranja está aquí. Aquí aparece el valor instantáneo respecto de la curva 1, acá respecto de la curva 2 y acá abajo. No, acá, perdón. Acá está la diferencia. ¿Ya? Acá está la diferencia. Esto que está acá es valor de tiempo. Entonces, aquí hay una diferencia de 610 volts. 621 volts. Entonces, efectivamente hay una diferencia de voltaje. Recuerden que el pic máximo son 311 y una diferencia habla sobre el valor que se mide menos el otro valor. Hacemos un ejercicio sencillo con la calculadora, rápido. Nosotros tenemos aquí el voltaje amarillo, medido son 310,75. 310,75. Si yo veo la diferencia, o sea, menos el voltaje que hay acá, el voltaje que hay en el canal 2 en ese mismo punto son menos. Al tiro cambio el signo, porque menos por menos da más. 167,11. Y eso me da una diferencia de 477 volts. Entonces aquí hay una diferencia de voltaje de 477 volts instantáneos. ¿Ya? Eso no es RMS. Solamente para que vean que como la señal no es igual, entonces hay una diferencia de tensión. Ahora aquí en ese punto la diferencia es mínima. Si yo hago la resta, 151,64 menos 159,36, eso me va a dar un valor pequeño. 151,64. Estoy mirando este valor que está acá por si acaso. Menos 159,36. Ahí tengo menos 7,72 volts. Pareciera ser que aquí en este punto el voltaje es prácticamente el mismo, pero hay una pequeña diferencia. El tema de la resolución de la pantalla o del instrumento en realidad más que la pantalla. Y por eso no te da voltaje cero, o la diferencia no te da cero. A pesar de que pareciera ser que son del mismo punto. Pero es un valor bastante bajo. Ahora respecto al desfase. Vemos que esta señal parte aquí y esta señal parte después. Pero ¿cuánto después respecto a esta que es la referencia? Si pensamos que esta parte en cero y esta la movemos justo hasta el punto donde parte esta señal, ahí tenemos un desfase de, en cuanto al tiempo, de 6,71 milisegundos. Esta señal es de 50 Hz. Veamos si es cierto. Claro, aquí justo los 20 milisegundos tiene su ciclo. Y la otra señal igual tiene, pero parte en este desfase. Entonces esta, por ejemplo, el voltaje 2 está atrasado respecto del voltaje 1 en 6,71 milisegundos. Y si queremos saber a cuántos grados equivale eso, lo podemos sacar si sabemos que 20 milisegundos equivale a 360. Hagamos el cálculo sencillo en el OneNote mejor. Tenemos que 20 milisegundos equivalen a 360 grados. Entonces estos 6,71 milisegundos, quiero saber a cuántos grados equivalen. Entonces hago la multiplicación cruzada. X grados va a ser igual a X por 20. Y después el 20 va a pasar dividiendo, así que eso ya lo tengo claro. Serían 360 por 6,71 dividido en los 20 milisegundos. Se cancelan los milisegundos y queda finalmente un valor en grados. 360 por 6,71 dividido en 20. Y eso me da 120 grados. Redondeado, el desfase que tiene ese voltaje respecto al otro entonces son 120
grados sexagesimales. Y ahí lo podemos comprobar sin ningún problema. ¿Qué pasa al respecto al otro? Veamos el otro. Canal 3. 100 volt por división también. Yo voy a ocultar el 2 mejor. Y así voy a ver solamente el 3 y el 1. Ya. Ustedes pueden ver que ese otro voltaje pareciera que partió antes, ¿cierto? Viene desde antes. Si yo analizara esta situación desde acá y pensara que voy a mover un poquito esto porque ahí está más. Si vemos que la señal realmente partiera aquí, esa es la señal base, el voltaje 1. Ahí está el voltaje 1 y parte en este momento es el punto 0. Y la señal parte por acá, antes del punto 0. Si lo viéramos así, entonces diríamos que este elemento está adelantado en una cierta cantidad de milisegundos. Entonces, estos que están acá son 20 milisegundos, 19,99. Y estos que están acá, vamos a ver si lo soltamos por ahí, son 13,42. Entonces la diferencia de tiempo que hay ahí serían 20 menos 13,42. Eso que vendrían a 6,58 milisegundos. Que se parece mucho al desfase que habíamos visto antes, que equivalía a 120 grados. ¿Ya? De todas formas, si yo usara ese, 6,58 por 360, y luego lo divido en 20 milisegundos, me va a dar el desfase en grados. Y este claramente está adelantado respecto al otro. 118,44, que es aproximadamente los 120 grados también. Ahora, ¿por qué no me da exactamente? Porque, bueno, achuntarle ahí al punto cero por la resolución del instrumento tiene sus dificultades, pero créanme que son 120 grados. El voltaje 2 está en atraso y el voltaje 1 está. El voltaje 1 es el voltaje de referencia. El voltaje 2 vimos que está en atraso y el voltaje 3 vimos que está en adelanto. Vamos a colocarlos todos. Ahí está. Voltaje 1, voltaje 2 y este es el voltaje 3. Cada uno de ellos desfasado en 120 grados. No son iguales. A pesar de que tienen valores eficaces que también se pueden visualizar en este instrumento, los valores de voltaje instantáneos no son los mismos. Ahora hay una herramienta adicional que podemos visualizar desde acá, que es el analizador de fasores, que el instrumento que estuvimos revisando el otro día también lo tiene. Aquí el fasor de referencia, el voltaje de referencia va a ser E1. Vamos a encender E1, E2 y E3 y vamos a activar esto. Ya ahí se ve que el voltaje 1 tiene esa cantidad de volt RMS y la fase es 0 para el voltaje 1, sería 220 volt ángulo de 0. Y el otro está en atraso, el voltaje 2 sería casi 220 volt ángulo de menos 120. Y el otro voltaje está en adelanto, el voltaje 3 sería 220 volt ángulo de 120 grados. Y esta es una visualización bastante más sencilla que ver la señal de onda en tiempo real. ¿Ya? El trabajo con fasores siempre es más sencillo. Entonces, voy a dejar el video hasta acá y en el siguiente les voy a mostrar cómo se conectan las cargas. Pero por ahora me interesaba que tuvieran esto bien claro, por qué son distintas las fases, en qué sentido son distintas. Y solamente tenemos aquí mediciones fase neutro.